En esta ocasión tendremos como conferencista magistral de nuestro quinto taller de detección de plagio y análisis de autoría, Plaga, al doctor Matías Mel. El doctor Matías Mel es un psicólogo social y de personalidad interesado en la conceptualización y medición de cómo los procesos sociales afectan a la salud y el bienestar. Como veremos en su plática, utiliza métodos de investigación para estudiar la vida cotidiana y es pionero en la creación de nuevos métodos de recopilación de datos en contextos propios del mundo real. Uno de estos métodos consiste en la toma de muestras de sonidos en entornos reales a través de un dispositivo de grabación móvil que él ha llamado Electronically Activated Recorder, EAR por sus siglas en inglés. Ha publicado un gran número de trabajos e impartido diversos talleres sobre métodos de investigación en psicología. Fue coeditor del Manual de Métodos de Investigación para el Estudio de la Vida Cotidiana. Es profesor titular de Psicología en la Universidad de Arizona, donde también ocupa cargos en el Departamento de Comunicación, la División de Estudios Familiares y Desarrollo Humano, el Centro de Cáncer de Arizona y el Instituto Evelyn F. McKnight. Sus investigaciones han sido financiadas por diferentes fuentes, como son the National Institute of Health, the National Science Foundation, the Templeton Foundation, and the Intelligence Advanced Research Project Activity. Es miembro de la Association for Psychological Science y de la Society for Personality and Social Psychology. Bueno, no me queda más que agradecerle y reiterarle nuestro agradecimiento por estar aquí invitado y le cedo la palabra a Matías. Muchas gracias, Luis. Yo les agradezco la invitación. La verdad me da un gran gusto de tener la chance de participar en mis investigaciones. Hace un año tenía la chance de visitar a INAVE y me quedo con muy buenos recuerdos. Qué gran gusto. La plática hoy es sobre como la línea de investigación que tengo en mi laboratorio y me parece que en cuestiones del análisis lingüístico es mucho más fácil que ustedes hacen y que vi en la presentación antes. Yo soy psicólogo social o psicólogo de la personalidad y me encanta o tengo un gran interés en la investigación lingüística computacional, pero yo me enfoqué en la mayoría de mis cuestiones en cómo se coleccionan unos datos naturales, como se podría decir de verdad, como de la vida diaria de las personas. Yo sé que su workshop es sobre como el profil de los autores, cómo sabe que eso es el autor de un documento. Y como psicólogo de la personalidad, la mayoría de mis investigaciones son como cómo se puede obtener una buena información sobre quién es esa persona. Y um, um, lo que se hace en la mayoría de las investigaciones en la psicología es que se administra un cuestionario, como un cuestionario de la personalidad, de extraversión, de cómo se comporta la persona. Y eso sería como el cuadrante a la izquierda, como es el autorreporte de la persona que normalmente se da el cuestionario en el laboratorio. Ahorita se puede dar, obviamente, en línea. Y puede dar mucha información sobre una persona, obviamente. Si usted me pregunta si yo me siento como introvertido o tranquilo o tengo ansiedad, yo les puedo decir. Y eso es una manera muy eficiente de coleccionar datos. No es toda la historia y nosotros sabemos, como los psicólogos sabemos que no es toda la historia porque de vez en cuando hacemos algo para complementar esa información con la observación behavioral, como si, por ejemplo, quieres estudiar cómo unos papás interactúan con sus bebés, unas mamás con sus bebés, o como unas parejas se pelean, pides que la gente venga a tu laboratorio y haces una observación.
Y lo haces porque sabes que hay unas cosas que las personas no pueden decirte. No es que no quieren, quizás no quieren decirte, pero también no pueden, porque en eso no se enfoca la atención. Y esos son los casos cuando es importante de hacer una investigación observacional. Um, También como para por qué, empezando en los 70s, empezaron de desarrollar un método que reconoce que el autorreporte general no es tan bueno. Si usted me pregunta, en general, usted es muy platicador o es muy tranquilo, pues sí, les puedo decir, pero no sabemos como qué tan confiable es la información. Y se desarrolló un método que se llama Experience Sampling Method o Ecological Momentary Assessment o Ambulatory Assessment, pero la idea es muy fácil, que en el momento um, tú recibes como un mensaje y te pregunta cómo te sientes ahorita, en ese momento. Y eso te puedo decir, en ese momento tengo un poquito, estoy nervioso porque estoy dando una plática, o me siento feliz, me siento orgulloso, o lo que sea. Y lo puedes decir, y esa información es mucho más confiable que si alguien me pregunta en 2 semanas, ¿cómo te sentías hace 2 semanas? Pero lo que falta en ese momento es justamente ese cuadrante a la derecha, abajo, que es la observación natural en el ambiente diario, en el ambiente natural. Y eso es bien interesante porque si preguntas a la gente, ¿qué hace un psicólogo? Pues un psicólogo observa a la gente, siempre está observador, como observa a la gente. Y la verdad que es interesante que los psicólogos casi jamás observan a la gente, dan unos cuestionarios a la gente. Y eso es la observación naturalístico en la vida diaria, es lo que yo he hecho en los últimos, pues en mi carrera. El método que usamos nosotros lo llamamos el EAR, y la verdad es que el Electronically Activated Recorder, pero solamente como es un acrónimo que está interesante porque es como la oreja del investigador o como muy cerca al participante. Y técnicamente es fácil, es como un grabador que se programa, que hace grabaciones cortitas, como de 30 segundos, unas veces cada hora. Nosotros trabajamos normalmente con 5 veces cada hora, entonces tenemos como 5 muestras de 30 segundos cada hora. Y la única cosa que hacemos es que pedimos a los participantes que por favor lo llevan en sus actividades normales, como si no fuera aquí. Entonces, empiezan el día y se escucha como el desayuno y se vayan, y ahorita se vayan de la cocina al otro cuarto porque es de COVID, y entonces no se van al trabajo, y entonces se escucha la tele y unos ruidos y unos niños que gritan, y en un día, como tenemos un journal, como un diario, acústico de lo que pasa, como un micro video, no es video porque no tiene video, como unos archivos que del principio al fin del día documentan lo que está pasando con los participantes. Y esos son los datos con cuales nosotros trabajan. Y como se ve en el slide, que empezamos como con un microcassette recorder, y ahorita como con la tecnología, hay un app que se puede usar. Lo que es muy importante en eso es como, obviamente, es una intrusión a la vida privada y lo tenemos muy consciente. Y ese método sirve bien solamente si la persona se siente a gusto con la idea de que hay grabaciones. Y entonces nosotros decimos que se puede usar solamente si los participantes sienten como que hace sentido. ¿Por qué me está grabando? ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo eso?
tenemos que dar una justificación donde las personas dicen que tiene razón. Y lo que nosotros decimos es que no queremos engrabar nada que los participantes no quieren que guardamos, que escuchamos. Solamente queremos guardar y grabar las informaciones que se sienten a gusto, con cuáles se sienten a gusto, que no les da pena, que en teoría cada día podría escuchar. Y por eso, al fin de las investigaciones, damos las chances a los participantes de eliminar, borrar cualquier archivo que no quieren que nosotros escuchamos. Y eso está bien con nosotros porque no queremos. Es como un respeto de la privacidad de los participantes. Nosotros queremos crear un método que es confiable, que te puede dar informaciones sobre la vida diaria que las personas no pueden dar porque no estamos enfocando en cuántas veces cada día yo suspiro o cuántas veces cada día yo me río o cuántas palabras cada día estoy produciendo. Mi cerebro no puede decir eso, pero el método lo podría hacer con la información que los participantes quieren compartir. Y eso es muy importante. También decimos que en caso que si hay una grabación con información donde se podrían identificar las personas o los además, lo borramos. Lo borramos. No queremos información donde se pueden identificar. Y con eso, normalmente, los participantes se sienten bien. Y, por ejemplo, aquí les decimos que es como solamente 5% del tiempo es grabado, entonces 95% del tiempo es privada y no hay un riesgo de acceso a la vida privada. Y son muy cortitos, entonces 30 segundos, y eso es como conscientemente que hay como unos 2 frases, dos sentados y unas más palabras. Entonces nosotros como psicólogos sabemos que sí, está solito, está cerca de unas personas, está interactuando y se puede escuchar si es como la conversación es como intenso, agresivo o amable, pero no sabemos mucho del contexto y eso es a propósito. También otra cosa es que tienen que saber los además, como si yo estoy si yo me pongo el ear, los además tienen que saber, hay un riesgo que salen en la grabación y eso lo hacemos con un alert button, con un triángulo que dice, mira, aquí hay una grabación, si no quieres hablar, está muy bien. Y decimos a los participantes también que, por favor, dan las informaciones a los demás. Y ya dije que pueden borrar los archivos y que también borramos archivos donde nosotros encontramos unas informaciones personales. O no personales, pero unas informaciones donde se podrían identificar con nombres, con información de teléfono o algo así. Y con eso ya hemos casi más de 20 años que hemos hecho estos estudios y hemos hecho estudios con personas con cáncer, con artritis, sobre la personalidad, con la meditación, con interacciones de papás y hijo, y ahorita muy recientemente de la tercera edad. Entonces, ya tenemos experiencia con más que 800 personas y en general, hemos encontrado que la gente tolera bien ese método. Y sí, obviamente es una colección de datos y la gente se da cuenta, pero en general dice que eso es sobre 4 estudios, que en el autorreporte que no les ha molestado mucho, como un poco, como aquí. Y también los participantes dicen que su percepción sobre cómo es para las otras personas y dicen que no, está bien, vamos más o menos bien, estamos como, no hay una gran intrusión en la privacidad.
Y también estamos grabando cuántas veces o midiendo cuántas veces las personas se refieran explícitamente al método como, una medida de alerta, como que pues si hablan muchas veces sobre el método, pues obviamente están como conscientes del método y entonces es como hay un riesgo de reactividad, pero está bastante bien. En menos de 5% de las conversaciones sale una referencia al método. Y entonces con eso podemos decir que sí, tenemos un método que obviamente la gente se da cuenta, pero lo tolera bien y en muy pocos instantes están borrando archivos. Como en un estudio de 20,000 archivos, se borraron 9 y no preguntamos nada, pero en un caso un participante nos dijo que no le gustó que nosotros la escuchamos cantando, que le dio pena. Y entonces sí, está bien. Entonces creo que sí tenemos como una documentación acústica de la vida diaria que es más o menos confiable y representativo. Aquí está ¿qué hacemos? Esos son los archivos y entonces tenemos que sacar informaciones cuantitativas de eso. Y eso en ese momento todavía, y el año pasado había una conferencia y empezamos a pensar cómo lo podemos hacer automáticamente, pero en ese momento lo hacemos todavía como con personas, con humanos que están escuchando los archivos y que están diciendo, en ese archivo la persona está hablando, está en el teléfono, hay una tele y esas cosas. Y esos son, por ejemplo, como informaciones que estamos extractando, como informaciones sobre la ubicación, si es un espacio público o privado, si está adentro o afuera, sobre las actividades, si hay música, hay televisión y sobre las interacciones. Y en el otro lado, cómo interactúa la persona con su ambiente social, como de qué está hablando, cuáles son los temas y muy cerca a la cuestión del workshop que están haciendo ustedes, como el fingerprint, como el estilo de hablar con el uso de las palabras, porque la gente se identifica como con maneras de hablar, como mi manera de hablar es como una manera y otras personas tienen un estilo más cortito, hablan como con frases más largos y esas cosas. Y para que ustedes se puedan imaginar más concretamente el tipo de información que tenemos, aquí está un ejemplo. Esos son 6 archivos y son del estudio del enfrentamiento de cáncer. Entonces aquí es una pareja y aquí está el dato, lo que dijeron, y aquí codificamos lo que está pasando. Están viendo la tele, la persona siempre está con su pareja y están hablando y están juntos. Y aquí se ve, por ejemplo, eso está pasando a la 1:26 de la tarde, están viendo la tele y está diciendo la pareja, "You look like you're deep in thought." Entonces, unos 2 archivos después, "So I bet you're looking forward to having the last treatment on Tuesday, huh? It gets to be a hassle going down there every day and staying there." Entonces, la pareja está diciendo que mira, yo sé que tienes tu terapia, la próxima terapia el martes, y es un lío, como yo sé que pesa, es como ese estrés. Y entonces eso codificamos como emotional support, como el apoyo emocional. Pero lo que a mí me fascina de la vida diaria, como ese apoyo emocional, como 9 minutos después, están en totalmente otro tema. Y aquí hay una interacción muy profunda, como él entiende, la pareja entiende que sí es un estrés muy grande. Y después, unos 9 minutos después, "I've never seen such stupid commercial. Well, it's got a coating on the outside, and then you taste that first, and then until that flavor is dissipated, then you get into the other." Están hablando de un chicle o algo así, de un dulce, y que
qué estúpido es que hay unos dos um, sabores diferentes. Y entonces esa juxtaposición del profundo a la cosa más superficial, a mí me fascina como psicólogo social. Entonces, cuando se te desarrolla un método, tienes que decir como qué puede hacer ese método que otros métodos no pueden hacer. ¿Cuál es el valor aditivo, el valor extra que da ese método? Y en eso quiero hablar de unos 4 investigaciones que hemos hecho de diferentes temas. La primera es de la personalidad y como qué tan extrovertido se siente una persona, qué tan sociable. Y aquí como nos dedicamos a una cuestión muy interesante y quizás un poquito muy chistoso también y muy relevante a esa plática, que es los mexicanos que sí son más o menos sociables que los norteamericanos. Y esta investigación se realizó con Nairán Ramírez, que fue colega en mi doctorado y ahorita es una profesora en la Universidad de Connecticut. Y lo que es interesante es que si das un cuestionario a la gente, y lo puedes hacer como con miles de personas, y le das un cuestionario de la personalidad, te dice la gente sobre la extroversión, y cuando lo haces con participantes norteamericanos y mexicanos, encuentras un resultado muy confiable que los norteamericanos dicen que son más extrovertidos y más sociables que los mexicanos. En el autorreporte sale un norteamericano como más extrovertido y más sociable que un mexicano. Y eso como es interesante porque la sociabilidad es un factor muy, muy, muy central a la identidad de la cultura mexicana, que también ahorita en COVID me imagino como es muy difícil. Y eso nos preguntamos también. Y entonces queríamos hacer una investigación con el método EAR y lo hicimos ya hace unos años y últimamente es una investigación bien pequeña porque solamente salieron como 26 estudiantes de Monterrey, México, fue una universidad pública y 52 estudiantes de Austin, Texas. Y obviamente es muy difícil comparar los dos grupos de participantes, como cómo se comparan unos estudiantes de Monterrey con unos estudiantes de Austin en sentido de cultura. Pero hicimos lo que podríamos hacer. Los dos son estudiantes como de casi la misma edad, los dos vienen van a universidades públicas y Monterrey, México es como, Monterrey es creo que la segunda más grande de México, ¿verdad? Como en tamaño, en ese año, más o menos se parecía al tamaño de la ciudad de Austin. Y interesantemente, lo que encontramos es que sí, en el autorreporte, confirmamos lo que ya sabíamos, que en el autorreporte nuestros participantes norteamericanos dijeron que son más extrovertidos, más sociables y más habladoras que los participantes mexicanos. Entonces, eso es la confirmación de unos datos que muy fácilmente se encuentran en el autorreporte. Entonces, en sentido de los datos de EAR, encontramos algo diferente. Encontramos que en sentido de cuánto tiempo escuchamos que los participantes pasaban con otra gente y en sentido del tiempo que nosotros dicen, eso es como una interacción social, es como socializing, están como teniendo una vida social. Y en sentido de cuánto hablan, encontramos justamente el contrario, que los mexicanos pasaban más tiempo con otras personas, pasaban más tiempo socializing y estaban platicando más. Y se puede decir, pues mira, eso no se puede compartir. Como aquí tenemos un autorreporte de extravasación, aquí tenemos unos indicadores behaviorales, pero teníamos suerte porque una pregunta en el cuestionario de la personalidad es, yo me considero una persona platicadora, que habla mucho.
Y nosotros podíamos cuantificar cuánto hablaba la gente, los participantes en nuestro estudio con el IR. Y lo que encontramos es que en esa pregunta yo me considero una persona que platica mucho, que habla mucho. Los, los norteamericanos dijeron que hablan más que los mexicanos, pero fueron los mexicanos que en el IR hablaban 9% más del tiempo. Y ahorita a mí no me importa como cuál es el método más confiable, pero a mí me fascina que hay una diferencia entre cómo se percibe la gente. Yo me percibo de una manera y lo que yo percibo es lo que yo puedo decir en el autorreporte. Y en contrario, mi comportamiento diario, lo que yo hago cada día y que puede ser una discrepancia entre eso. Y puede ser que los mexicanos los norteamericanos se ven más sociales en su autoconcepto, aunque los mexicanos se comportan más socialmente cada día. Y si quieres hacer un estudio de cultura, tienes que separar estos dos aspectos, el aspecto de self-concept, de cómo se ve la gente, y el aspecto del comportamiento diario. Eso es como en cuestión de la personalidad. Casi lo mismo nos pasó en una investigación sobre el estudio del género. Y yo no soy un investigador de género, pero a mí me fascina el comportamiento diario de la gente y los estereotipos de género también muchas veces dicen como así son los hombres y así son las mujeres, como en la vida diaria. Y justamente pasó que Luann Brizendine, que Luann Brizendine, yo pensaba que tengo una foto, se publicó un libro con el título The Female Brain, el cerebro femenino. Y está como, es un buen libro, que dice como eso, así está el cerebro femenino. Y dice como, mira, aquí esas estructuras del cerebro y obviamente con eso se ponen más platicadoras las mujeres. Las mujeres hablan 40,000 palabras cada día, mientras los hombres hablan 6,000 palabras. Eso escribió en su libro, escribió en su libro. Y la verdad, y fue Mark Lieberman a la Universidad de Pennsylvania que buscó como de dónde vienen esos datos, esos números de 6,000 palabras y, perdón, 20,000 palabras. 20,000 palabras para las mujeres y 6,000 palabras de los hombres. Y no sé, es muy difícil encontrar de dónde está el origen de esos números, porque es muy difícil de poner un número en cuántas palabras usa la gente cada día. Y nosotros teníamos datos de casi 500 personas, donde sabíamos, nosotros grabamos 5% del día, 30 segundos cada 12 minutos, y con eso podíamos calcular o dar una estimación de cuántas palabras se usa la gente. Y cuando lo hicimos, encontramos eso. Y muy interesantemente, lo que se ve al lado izquierdo son los participantes femeninos, al derecho los de los hombres, y lo que se ve inmediatamente, y muy interesantemente, es que los tres participantes más que hablaban lo más fueron hombres. Y lo que se ve también es que en promedio no hay diferencia. Espera. No puedes decir que no hay diferencia. Esos son los números exactos. Y sí, en nuestra muestra encontramos que en promedio las mujeres estaban 16,215 y los hombres 15,669 palabras. Entonces sí hablan más las mujeres. Dijo, a mí cuando publicamos esa publicación, había como una respuesta oficial que un autor puso
No puedes decir que no hay diferencia. Mira, usted encuentra una diferencia de 500 palabras. Entonces, sí, las mujeres hablan más. Pero cuando lo ves en tamaño del efecto y cuando lo ves en el p-value, y yo no creo en el p-value, pero ni en el p-value, ni es cerca. Ni es cerca. Y el efecto del tamaño es muy, muy, muy pequeño. Lo que a mí me convenció y me fascinó es la gran diversidad entre la gente en cuanto hablaban nuestros participantes. Había un participante que um, en un día habló 695 palabras. Eso es lo que nosotros analizamos. 695 palabras. ¿Qué es? Es como un abstract científico en la mañana, uno para la comida y uno en la noche. Y nada más. Ni una palabra entre esos tres. Es nada, es silencio casi todo el día. Y había otro estudiante, otro participante que hablaba 47,000 palabras. Y no creo que me va a salir ahorita aquí. Um, Voy a tratar, eso es una muestra del participante más platicadora, pero no creo que, vamos a ver. ¿Se escucha con ustedes? No. No, eso es lo que yo pensé. Entonces, eso desafortunadamente no sale con el Zoom, pero yo les puedo decir que está como ni un segundo sin hablar, y así es como archivo por archivo por archivo. Y lo que a mí me fascina que cuando lo escuchas, él está hablando, es un hombre, es uno de los tres más platicadores, y habla, y habla, pero te preguntas al fin sobre qué está hablando, y no lo sabes, la verdad. Y a mí eso me fascina, como el silencio en la vida diaria en un lado y como hablando y hablando en el otro. Lo que también es interesante que si preguntas a los participantes otra vez esa pregunta en el cuestionario de la personalidad, I consider myself to be a talkative person, yo pienso que soy una persona que habla mucho. Las mujeres en el autorreporte dicen que hablan más que los hombres, aunque lo que dicen los datos nuestros, parece que en la vida diaria efectivamente no hablan más. Entonces, otra vez encontramos como algo del self-concept, del autoconcepto de la personalidad. Pero yo vivo, en mi percepción, yo vivo en una cultura, y la cultura me expone a los medios, a la gente, a los estereotipos, y eso también afecta la manera en cual yo me veo. Pero puede ser una diferencia entre el autoconcepto, como yo me veo, y el comportamiento diario. Y eso es lo que me fascina. No que uno método es mejor que el otro, no, que los dos van bien juntos y te dan informaciones muy interesantes que quedan, pero no quedan. En el tercer estudio queríamos saber cómo se escucha la vida diaria feliz. La gente que dice, yo estoy bien feliz con mi vida, ¿qué se escucha? ¿Cómo es diferente de la vida diaria de la gente que dice, no, mi vida no va bien, no me gusta? Y eso hicimos como en 2010 con un estudio de 100%, 100 participantes, y hicimos una replicación muy recientemente con con más que 500 participantes, y enfocamos en la cuestión de la cantidad de interacciones. Si la cantidad de interacciones te da como una información sobre el bienestar de la persona. Y para mí es muy interesante. Si yo no sé nada de una persona, nada más que la cantidad de interacciones, de conversaciones que tiene esa persona, a mí saber solamente cuántas conversaciones tiene, me da mucha información sobre el bienestar, más que otros indicadores que yo conozco. Y aquí
Eso es el estudio con casi 500 personas. Un indicador tan fácil, tan simple, casi simplístico, que el porcentaje de tiempo que la persona se pasa solito o solita y el porcentaje de tiempo que está acerca de otras personas interactuando es un indicador muy fuerte del bienestar. Aquí, por ejemplo, se puede decir que la persona menos feliz tenía como unos 27% de conversaciones y la persona más feliz casi el doble, como 45. Entonces, la diferencia entre la persona más feliz y menos feliz en nuestra muestra de participantes fueron efectivamente 4 horas de interacciones sociales. Entonces, sí, eso es un efecto bien grande y también se necesita un método así, porque si alguien me pregunta cuántos minutos has hablado hoy, yo no puedo medirlo en minutos, yo no puedo decirlo, pero sí es un indicador muy confiable. La cuarta investigación es sobre la salud, como no el bienestar psicológico, pero el bienestar físico. Y aquí trabajamos con unos psicoinmunólogos en la UCLA, el Steve Cole y el Charles Raison, que ahorita está en la Universidad de Madison. Y ellos medieron tomamos sangre de las personas y, medimos como un marcador de la inflamación. No medimos justamente la inflamación, pero medimos la expresión genética de unos genes pro y antiinflamatorios. Entonces, eso no es como la producción de citoquinas, pero es como la fábrica está como produciendo en 50% o en 150%. Está como en full production o está como en la producción baja. El gene expression, la expresión de los genes, y lo hicimos en 143 personas y medimos si el sistema inmunológico tiene en esos participantes está como en el lugar de autoinflamación, no, perdón, en el lugar de pro-inflammation, en el lugar inflamatorio o en el lugar antiinflamatorio o viral. Y es sobre una teoría de Steve Cole que dice como el sistema inmunológico tiene que estar arreglado como en un lugar. Y si está protegiéndote contra los virus, entonces está como hay un riesgo de infección bacterial. Y si está upregulated, como regulado encima, como está muy bien para los bacterios, pero hay un riesgo viral. Y entonces es como nosotros medimos anti-inflammatory gene expression or bias towards pro-inflammatory or anti-inflammatory gene expression. Y medimos las correlaciones, los efectos con diferentes medidas en el autorreporte y en la vida diaria. Entonces, tenemos aquí, sabemos que loneliness, la soledad es como, es muy, un efecto muy claro, tiene un efecto muy claro que sirve para poner más inflamación, está correlacionado a un estado inflamatorio en el cuerpo. Y nosotros preguntamos si cómo hablan las personas, te puedo dar más informaciones sobre el estado del sistema inmunológico. Y justamente, que es interesante por el workshop que ustedes tienen, medimos las palabras que usaban en el día. Y el primer efecto que encontramos, es muy interesante, es lo más hablaban, lo más palabras usaban la gente, lo menos fue la inflamación o la expresión genética de la inflamación. Entonces, gente que hablaba más tenía un estado
más bajo de la expresión genética de la inflamación. Y eso a mí me hace un gran sentido, porque si piensas que las personas que tenían más interacciones, como se sentían más feliz y tienen como tienen un círculo social bueno, y eso donde te pone tu cuerpo en un estado de safety, de perceived safety, como de bajo riesgo. Ay, me siento a gusto, estoy bien, tengo amigos, todo bien. Y eso puede ser un marcador un window, una manera de ver cómo está el sistema inflamatorio. Interesantemente, los adverbios tenían un efecto positivo en el estado de inflamación. Lo más adverbios usaba la gente como really, very, como de veras, como very, como nosotros los llamamos como intensificadores emocionales. Lo más lo usaban esas palabras, lo más el sistema inmunológico fue interacción de inflamación. Es como si las personas están amplificando sus emociones y también en el mismo lugar están amplificando el proceso inflamatorio. Y también aquí podemos discutir si hay como diferencias entre las culturas, porque yo creo o me puedo imaginar que una amplificación emocional en la cultura de México es diferente que una persona norteamericana, que en una cultura que en general no es muy expresivo, que está como amplificando las emisiones como un alert, como riesgo, riesgo, riesgo. Hay algo, es really, man, it's amazing, like, wow, wow, wow. Y eso como un señal al sistema inmunológico que algo no está bien. El tercer efecto, y claro que sí, es especulación, que no sabemos, pero lo que nos pareció muy interesante, que el uso de pronombres de tercera persona, she, he, singular and plural, y they, como ella, él y ellos, ellas. Tenía un efecto negativo con el sistema inflamatorio. Entonces, lo más usaba la gente, esos pronombres de tercera persona, lo menos inflamación tenían en su cuerpo, en el nivel de la expresión de genética de genes. Y eso no sabemos por qué. La verdad es que no sabemos por qué, pero la especulación sería que eso, el uso de pronombres de tercera persona, psicológicamente es un enfoque en el mundo social. El uso de primera persona, yo, es un enfoque en la persona adentro. Y el he, she, they es un enfoque afuera. Y entonces pensamos que quizás si pone la gente atención afuera, el mundo social es como una manera de sentirse menos ansiados, menos self-focused, de enfoque en sí mismo y más tranquilo, y con eso en el sistema inmunológico menos inflamación. Mucha especulación, pero unos aspectos interesantes que dicen que sí, el lenguaje natural en la vida diaria puede predecir efectos encima de los cuestionarios. El uso de palabras diarias puede ser una ventaja en unos procesos biológicos en el cuerpo. Muy brevemente, no sé cuánto tiempo tengo, pero estamos trabajando ahorita con la gente de la tercera edad y queremos ver si se puede como también usar las palabras que usa la gente en la vida diaria como una ventaja en el proceso del cerebro, en los procesos cognitivos. Y fue Bill Gates que dijo, I'm excited about a potential future where identifying your risk of developing Alzheimer's is as simple as an app on your phone, and you can instruct to listen for warning signals in your ya no puedo leer aquí, in your speech, exactly. Entonces, es como, tu teléfono es como un ear y te está diciendo, tu lenguaje está cambiando. Yo me preocupo un poquito que estás en un camino no bueno de la cognición.
Eso no es exactamente lo que podíamos estudiar, pero lo que sí podíamos estudiar, si hay una diferencia en lenguaje diaria entre las personas que tienen un funcionamiento ejecutivo muy bueno o un poquito menos. Y medimos el funcionamiento ejecutivo con unos textos neurológicos. Esos fueron los colaboradores neuropsicológicos en 100 personas, más o menos 100 personas de la edad de 65 hasta 90. Y nosotros medimos el lenguaje diario. Entonces, por 4 días, esas personas de la tercera edad se llevaron el ear y nosotros transcribimos y hicimos los análisis con Luke, que se conoce, es como un programa muy fácil en comparación a otras maneras que se tienen. Y encontramos algo bien interesante, que el lenguaje analítico correspondió a un funcionamiento mejor ejecutivo. El lenguaje complejo, como de largas palabras, de frases largas, de frases con muchas palabras, correspondió también a un funcionamiento ejecutivo mejor, y el uso de información específicos, de números. Y eso tiene sentido, como si tienes como una capacidad más grande de procesar informaciones, tienes tienes una manera de usar, como de analizar más, de hablar más complejo, con un speech más complejo, o usar números. Y yo creo que leí que Luis también hizo unas investigaciones sobre ya me falta la palabra mexicana, sobre las malas palabras, ¿verdad? Se dice. Y aquí encontramos algo bien interesante, que el uso de swear words, y no sé si malas palabras es la palabra mejor para eso, y no voy a dar ejemplos, ustedes lo saben, que el uso de swear words, de malas palabras, correspondió positivamente a la función ejecutiva. Lo más la gente usaba malas palabras en su vida diaria, en sus conversaciones, lo mejor le fue cognitivamente. Nosotros no sabemos por qué, quizás podemos hablar lo que está pasando, pues quizás es como una medida de engagement, de disfrutar, de passion, no sé, la verdad es que no sé, pero eso me parece interesante. Señor doctor Villaseñor hizo una investigación también sobre cómo el contexto del uso de malas palabras se tiene que ver en la función psicológico, sobre fake news and other things, pero también sobre el estado cognitivo. Para concluir, la observación behavioral en la vida real es importante porque te permite estudiar como comportamiento psicológico objetivo, en vivo, y eso es importante. Te puedo ayudar en hacer las investigaciones que la gente piensa, los psicólogos hacen, que como observar a la gente en la vida diaria. Y eso es muy importante porque no se hace mucho en los social sciences y en the biomedical sciences. Siempre se pone un autorreporte de cuántos amigos tienes, te sientes como cuánto apoyo social tienes. Y la gente te lo dice, pero tenemos de vez en cuando me parece, es como un poquito como preguntar, dime, tu presión de sangre, ¿cuánto es? Y no se confía en la gente diciendo como, ¿cuál es tu azúcar, tu nivel de azúcar? ¿Cuál es tu heart rate? Pues se mide, ¿verdad? Se mide objetivamente, pero en la vida, en la área psicológica, se confía en el autorreporte, y también necesitamos datos objetivos. Entonces, con eso, podríamos estudiar como comportamiento verdadero en relación a la percepción del comportamiento. Y eso me parece lo más interesante. El problema que tenemos ahorita es que dura años
que dura años codificando todos esos archivos de audio. Ahorita tenemos un estudio de 5 años que ojalá vamos a terminar en un año. Y entonces, lo que se tendría que hacer es que ver, se podría usar el desarrollo en la inteligencia artificial y estamos experimentando un poquito, estamos usando el Google Audio Set para ver si nos ayuda a codificar como cosas que nos interese, como la presencia de la música o de la voz en los archivos. Y eso que no les da mucha esperanza, eso todavía no sirve muy bien, que usamos speech to text, el speech to text no nos va muy bien, pero la idea es que podemos hacer speech to text y poner como el análisis de lenguaje después de eso. El futuro no es el year, el futuro yo creo que es lo que la gente piensa, lo que la gente llama el mobile sensing o el social sensing, con tu teléfono, de tu smartphone, que tiene informaciones mucho más que solamente la voz, pero también quizás en un día se puede resolver la cosa de la privacidad de los datos, te puede escuchar y como Bill Gates dijo, te puede decir que algo está cambiando en tu voz que preocupa al AI, que tus emociones están demasiado afuera de control o tu cerebro no piensa como siempre. Y entonces eso sería parte del futuro. Con eso quiero terminar y agradecer a los organizadores y agradecer a toda la gente que ha estado parte de esa investigación, de esas investigaciones. Muchas gracias. Pues Matías, muchísimas gracias. En verdad, de veras, muy interesante tu plática. Y tenemos aquí algunas preguntas en el chat. No sé si quieran, bueno, las voy leyendo, pero también pueden activar su micro si quieren y hacerlas directamente para que, pero si gustan, las leo. Si quieren, mira, empezamos la primera. Es de Verónica Reyes Mesa. Ella es psicóloga también, o sea que a lo mejor por eso es la primera que pregunta. Y te dice, solo incluyen aquellos individuos que se sienten cómodos con el dispositivo. Entonces, ¿podría haber un sesgo? ¿Tienen más participantes extrovertidos? Sí, la respuesta es sí. Sí, solamente incluimos personas que se sientan a gusto con la idea del método. No, pues, cuando tenemos información de cuánta gente después de decirles que vamos a hacer este estudio, dicen que no, mejor no, mejor no. Y no hay mucha gente. Como hicimos un estudio sobre el divorcio, y aquí sí unas personas dijeron que no, eso no quiero, porque pues, quién sabe si mi ex esposo o esposa últimamente le da acceso a esos archivos y no quiero. Pero eso fueron como 2 personas de 150. Hicimos lo que a mí me fascina es que se piensa que quizás las personas de la tercera edad como que tienen una tecnofobia, que no les gusta la tecnología y esas cosas de los iPhones. No, ellos la verdad fueron nuestros mejores participantes. Pero sí, de una manera u otra, yo creo que una certain bias, como un poquito de cambio del normal si tenemos. Que también se tiene como si preguntan sí, la verdad que sí, eso un poquito creo que sí tenemos. Está bien. Bueno, la siguiente pregunta sí es de Manuel Montes. Te dice, en una de las primeras diapositivas se mencionó un estudio terminado ya sobre mujeres en la ciencia. Entonces, ¿en qué consistió ese? Sí, eso fue un estudio muy interesante que realizaron dos de mis estudiantes de doctorado, 2 mujeres. Lo publicamos y podría mandar el artículo. Es un resultado muy interesante, pero también un poquito triste. Que
lo hicimos aquí en la Universidad de Arizona y invitamos a todas las mujeres que trabajaban en las disciplinas STEM, Science, Technology, Engineering and Math. Y yo pensaba que los profesores no quieren usar el método EAR, pero sí, dos, 60, casi 70% de las profesoras femeninas en esas disciplinas dijeron que sí van a participar y les dijimos que lo que queremos saber es cómo se siente to have a solo status, de sentirse como, para falta de palabras, como una persona en un océano de hombres, una persona femenina en un océano de hombres, cómo se escucha eso, cómo se siente. Y también reclutamos hombres de la misma edad, del mismo nivel de profesor para como control participants. Y encontramos en ese estudio, para los hombres, la vida profesional funciona como tendría que funcionar. Los hombres, profesores, hablaban sobre sus investigaciones, como yo ahorita, lo más feliz se sentían en su trabajo. Así es muy normal, ¿verdad? Para las mujeres, y los profesores los masculinos hablaban sobre su vida fuera del trabajo, como, el fin de semana hice eso, ¿verdad? Lo menos les gustó su trabajo. Desafortunadamente, con las mujeres encontramos el inverso. Y las mujeres hablaban de las ciencias, de su trabajo, con los profesores masculinos, lo menos les gustó su trabajo. Y lo más hablaban sobre los niños y la vida social y mi familia, lo más les gustó su trabajo. Es un poquito como, no se entiende, pero nosotros pensamos que lo que está pasando es como que para las mujeres como es un stereotype threat, que la expectativa que tiene en el aire en estos departamentos es que como les da ansiedad hablando sobre sus investigaciones porque sienten que es un poquito como, ya como yo soy mujer, perdón, y en las ciencias yo sé como es una cosa de los hombres. Y no que las mujeres se identifican con eso, no es una cosa de identificación, ¿no? Esos son tremendas mujeres que están como profesores muy famosos, pero es como que la expectativa del ambiente estereotípico. Y entonces, y también codificamos cómo la percepción de competencia, no competencia, de competence, um, cómo se sentían, qué tan competentes se escuchaban las mujeres hablando con los hombres a través de las mujeres. Cuando hablaban con otras mujeres en su departamento, el nivel de competence, ¿cuál es la palabra? El nivel de competence fue totalmente lo mismo que los hombres. Pero cuando las mujeres hablaban con los hombres, ahí había como un drop. Se escuchaban menos confident y competent. Y entonces, eso como un estudio sobre el ambiente social y las interacciones en esos departamentos. Fue un estudio pequeño. Ok, bueno, pues muchas gracias, Matías. Entonces, la que le sigue, entonces, otra preguntita, dice, ¿qué pasa cuando el fenómeno que se quiere observar sucede solo en momentos muy cortos, en donde la probabilidad de observarlo en los 5% de datos grabados es muy baja, ¿no? Entonces podríamos tener información engañosa del fenómeno. Entonces, ¿puede ir a ayudar de alguna forma en escenarios como este? Eso es un problema y es un problema real. Lo que el IR solamente le permite estudiar fenómenos que son más o menos pasan múltiples veces en el día. Y ahorita, por ejemplo, queríamos ver si podíamos estudiar el sexismo o referencias como al sexismo o a microagresiones y en el lenguaje natural, pero no se encuentra porque no pasan
afortunadamente no pasan cada día y no pasan muchas veces. Entonces, sí, tiene que ser como un comportamiento que al menos tiene una probabilidad de pasar, te la engravamos 2 o 3 veces cada día para que tenemos una variabilidad. Sí. Reírse, por ejemplo, sí pasa 6%, más o menos en promedio, el 6% de los archivos. El suspiro pasa como menos que 1%. Entonces aquí como es, ya es difícil. Bien. Bueno, abusando de tu tiempo, entonces, Matías, dos preguntitas más. Y entonces, Claro. mira, sería, en el caso del estudio de extrovertido por nacionalidad, ¿podría ser que la noción de americanos y mexicanos no se refieran al mismo grupo social? Es decir, que en Estados Unidos se pensara en mexicanos que viven en Estados Unidos y que en México se pensara en americanos que están viviendo en México y no en los grupos que se han medido mexicanos viviendo en México y americanos viviendo en Estados Unidos. Eso sí, yo creo que sí, es una cosa que se llama el reference group effect, el grupo de creo que hay dos partes. Uno es el reference group effect, que el ejemplo más chistoso siempre es con los suizos, que los suizos en Suiza dicen que no son muy confiables porque, mira, toda la gente afuera, no son puntuales los suizos porque, mira, toda la gente acerca de mí no, yo no soy más puntual que la gente de afuera. Entonces sí, es como el pescado en su propia agua no sabe cómo es. Y yo creo que eso es parte. Yo creo que la gente que pone su autoreporte, no sé si tiene en su mente como los mexicanos en Estados Unidos, yo creo que tienen en su mente sus redes sociales, que son lo que son, pero probablemente son otros norteamericanos. Eso es una parte. La otra parte que me interesa es que en cosa de medir atributos ambivalentes, que en los Estados Unidos es como un social desirability, que estás acentuando el positivo. Entonces, es como te pones como social desirability, que tú formas una impresión positiva si lo pones un poquito más positivo. Y en México, según yo he observado, hay el contrario, hay como la humildad, modesty bias, como de ser como una percepción que es muy importante de no exagerar, que al contrario, como de ponerse un poquito más como modest. Y entonces, si, si sacas una impresión positiva, si acentúas el positivo en los Estados Unidos y si sabes positiva de la impresión, si te pones un poquito más humilde, entonces hay exactamente esa acentuación de sociabilidad que eso podría ser otra razón. Bueno, y Matías, ya la última entonces. Mira, es respecto a, bueno, la Templeton Foundation, ¿no? Dice, Ujú. ¿vieron algo de espiritualidad? La espiritualidad es importante en salud mental. En una colaboración futura con el CIMAT, con el Instituto de Psiquiatría, podría ser de sumo interés. Entonces, ¿qué Sí, podría ser? muy buena observación. No fue de la espiritualidad. La verdad es que me gustaría hacer algo de la espiritualidad, porque en, en, en nuestros archivos sí de vez en cuando, no muchas veces, pero de vez en cuando vemos cuando la gente habla de Dios, como muestra verbalmente sus ideas de la espiritualidad, y no hemos hecho nada sobre eso. Entonces, eso sería muy interesante. La investigación de Templeton fue sobre moral behavior, como el comportamiento moral, como ayudar a la gente, ideas prosociales, mostrar afección a otra gente, decir gratitude, decir gracias, como esos comportamientos morales. Bueno, caray, pues muchísimas gracias, Matías. En verdad ha sido muy interesante todo lo que nos has platicado y te agradezco mucho el tiempo que nos has otorgado, ¿no? Para poder platicar con nosotros. Con mucho gusto, fue un gran gusto. Muchísimas gracias por invitarme. No, no, al contrario. Nosotros somos los que estamos agradecidos, ¿no? Pecamos de modestia, ¿no?
Bueno, Que disfruten su workshop, que se ve muy, gracias, muy, ¿sí? muy bueno. Muchísimas gracias.